Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo para quienes de 3 a 4 habéis estado con el directo diario que hacemos en el canal de Twitch? Pero este es el plato fuerte del día, de la semana y del mes, porque hoy nos visita un grande de verdad. Aquel que ha vestido durante 347 partidos la camiseta del Real Zaragoza, creo que es el 10º jugador que más lo ha hecho en la historia, quien ha jugado 10 temporadas, de la 59 a la 69, ha ganado una Copa de Ferias, 2 Copas del Generalísimo y es el único jugador que, siendo futbolista del Real Zaragoza, ha disputado 2 mundiales con la selección española. Don Severino Reija, bienvenido y muchísimas gracias por estar en León Sepia. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio complicado que es intentar resumir en una hora o tratar de conversar durante solo una hora toda tu trayectoria, tu legado y tu huella en el Real Zaragoza, que lo fue y mucho, no solo porque formaras parte de aquel inolvidable Zaragoza de los Magníficos, sino por tu propia impronta, ¿no? Y por tu propia valía profesional. Muchos dicen que fuiste el precursor de la figura de carrilero, que parece muy moderna, pero ya en los años 60 ya había un futbolista como Severino Reija fatigando la banda de la Romareda. Para quien te conozca menos, seguramente porque tenga el pecado de la juventud, que con el tiempo se le pasará, decir que, bueno, pues Severino nació en Lugo en noviembre del 38, dentro de poco además es tu cumpleaños, nos acordaremos de felicitarte y muy jovencito fuiste a La Coruña, empezaste a jugar en el Colegio de Salesianos, también en el Oza Juvenil y cuando estabas en el Deportivo de La Coruña, jugando 2 años en segunda división, ¿no? Con un muy buen Deportivo, creo que estaba tanto Amancio como no me acuerdo de un jugador más que estuvo en el Real Madrid, pero era un Deportivo muy bueno. Eso es, Veloso, exacto. Tanto Amancio como Veloso, bueno, pues se organizó un partido amistoso que tuvo algo de encerrona porque tú no lo sabías, ¿no? Yendo de Barcelona a Bilbao para jugar con el Indauchu, con el Deportivo, y ahí el Zaragoza, que ya te había echado el ojo, te terminó fichando. ¿Cómo fue esa llegada al Zaragoza? Porque también creo que había bueno, un ojeador que trabajaba en una tienda de géneros, ¿no? De García Muniesa, que por entonces era vicepresidente del club. Antes no había redes sociales, pero los ojos llegaban muy lejos también, ¿eh? Lo que sí estoy admirado de que quizás sepas tú bastante más que yo de todo lo que está sucediendo. Te voy a contar la historia de cómo fue. Vale. Efectivamente, yo jugaba en el Deportivo, fuimos a jugar a Cataluña y al regreso paramos en Zaragoza para jugar un partido amistoso. Cual no sería mi sorpresa cuando había un jugador que había coincidido conmigo en el Deportivo de La Coruña que se llamaba Rodolfo, que era el defensa central, y en aquel partido, que era a puerta cerrada, yo veía que Rodolfo todos los balones los tiraba hacia mi banda. Y yo decía, ¿este hombre qué estará buscando? El partido se desarrolló con normalidad, llegué a la caseta y claro, lógicamente, pues nos duchamos, nos vestimos para seguir hacia Bilbao para jugar contra el Indauchu. Vino el vicepresidente para decirme que yo no iba a Bilbao, que me iba a La Coruña con él porque querían traspasarme al Zaragoza. Yo me quedé sorprendido y efectivamente nos fuimos en coche con Julián Díaz, el vicepresidente, y yo. Fíjate si me puse nervioso, que era un día de lluvia en La Coruña y estaban tratando de negociar mi traspaso y yo estaba escondido en una puerta al lado del club con los nervios a flor de piel porque para mí era algo que no me lo podía creer y esperar. Efectivamente fuimos a una tienda al día siguiente de García Muniesa y había el encargado de la tienda, efectivamente fue el que dio informes míos al Zaragoza y me iba a ver algún partido Rosendo Hernández, que entonces era secretario técnico del club. Bueno, el traspaso se fraguó, llegamos a un acuerdo, me vine para Zaragoza, yo entonces estaba haciendo la mili voluntario. Y llegando a Zaragoza, yo me hospedé aquí en una pensión
en la calle Cádiz, que se llamaba Las Armas, y cuando estaba en la pensión recibí un mensaje diciendo que me habían dado prófugo. Entonces tuve que coger al día siguiente un avión, que fue la primera vez en mi vida que monté en avión, a La Coruña, y allí fui al cuartel y me dijeron: usted es el jugador que se fugó, ¿verdad? Y yo: sí, señor. ¿Va usted a chupar más guardias? Yo estaba muerto de miedo. Y vino un comandante, que al parecer era un comandante muy duro, y me vino y me dijo: hombre, ¿cómo te has marchado? Parece mentira. Quédate en casa, no vengas por aquí. La próxima vez que te llame nos avisas. Al mes yo estaba en Zaragoza, porque no sé cómo lo arreglaron. Ahí no puedo profundizar, ni lo sé. Yo sé que estaba en Zaragoza de nuevo, y aquí un día me pasaron un reconocimiento médico en el hospital militar, y yo veía todo el tribunal de blanco y oí que decía: este es el jugador del Zaragoza. La verdad es que no sé qué enfermedad tenía para poder desplazarme con el Zaragoza a todas partes sin que pasase nada. Y así se fraguó mi llegada a Zaragoza, de lo cual siempre dije que fue lo mejor que hice en mi vida, poder haber fichado por el Zaragoza. Hombre, Severino, es que además declararse prófugo del ejército en finales de los 50 en España era toda una declaración de amor al fútbol, ¿eh? Sí, pero es que yo no tenía ni idea. A mí me dijeron: a Zaragoza, a Zaragoza, prófugo. Yo, claro, me asusté como prófugo, yo no sabía nada, no sé cómo lo arreglaron. Tengo que decir la verdad que no sé cómo lo arreglaron, pero lo arreglaron en 2 días. Seguramente, pues esa mano izquierda que se tenía en los despachos, ¿no? A lo mejor siempre había gente buena que lo quería. Oye, Seguro. ¿cómo fue la llegada a Zaragoza? Porque, claro, tú vienes, como dices, con toda esa ilusión y te encuentras en lo que fue el germen de luego un grandísimo equipo. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tienes de esa llegada al club? Yo cuando llego a Zaragoza, lógicamente estaba un poco asustado, porque yo tenía, lógicamente, tratar de quitarle el puesto a una institución del Zaragoza que era Julio Bernat, que jugaba de lateral izquierdo. Entonces había un cogollo de jugadores que eran amados por el club, y lógicamente en aquella época llegamos a Zaragoza Marcelino, Carlos Lapetra y yo. Había un entrenador que era Ochoa, que fue el que me puso en el primer partido que jugamos en Valladolid de titular, y lo pasé muy mal. Pasé mal en el sentido de que estaba muy nervioso, porque lógicamente yo lo que quería era tener confianza para poder rendir aquello que la gente esperaba de mí. Fue fácil después, porque los compañeros, tanto los compañeros como los directivos y sobre todo la afición, me ayudaron muchísimo. Lo que tú comentaste, Javi, antes de lo del carrilero, es cierto. Es cierto de que yo tenía una gran ventaja, era bastante rápido, pero tenía una persona que me entendía las mil maravillas, que era Carlos Lapetra y Antonio Páez. Yo sabía que cuando ellos cogían la pelota, yo lo que tenía que hacer es correr para adelante, porque sabía que el balón me iba a llegar allí. Eso fue el principio de lo que después se denominó carrilero, que con esa frecuencia lo hacía, pero sobre todo, a mí todavía lo recuerdo hoy, cuando corría la banda, que todo el estadio hacía y aquello a mí me motivaba muchísimo. Fue una época dorada maravillosa. Severino, hablabas de los tres que llegáis prácticamente a la vez al equipo, Marcelino, Lapetra y tú, pero realmente, claro, hablar ahora con el paso del tiempo de vosotros es hablar de historia del Real Zaragoza, pero entonces erais prácticamente los tres más jóvenes en un vestuario que tenía hombres con mucha experiencia. Estaba Yarza, había otros
mucho más mayores que vosotros. ¿Cómo recibió el vestuario a los tres? Y además decir que de los tres, por lo menos aquella primera temporada, el que más jugaste fuiste tú. Bueno, como te puedo decir, mis compañeros me ayudaron muchísimo. Y sobre todo, Julio Bernal, que era a quien yo, lógicamente, tenía que tratar de jugar en su puesto, fue el que me dio muchos ánimos. Había otro que era Domingo, para nosotros era Chomin, que siempre me estaba animando. Todos aquellos veteranos lo único que hicieron fue animarnos a los jóvenes y les estoy, ya han pasado muchos años, pero todavía en el recuerdo les puedo dar las gracias a ellos por todo lo que han hecho por nosotros. Qué importante lo que comentas de Bernal, Severino, porque normalmente el jugador ya consagrado, ¿no?, y contrastado, cuando ve que viene un joven que le va a disputar el puesto, no sé si es humano o no, pero es frecuente el querer tú conservar tu posición, ¿no? Y que a ti no te ocurriera eso, también habla de lo saludable que fue ese cambio de guardia, ¿no? O esa entrada de la savia nueva que terminó llegando. Durante esta entrevista, Severino, además de que la grabamos para los abonados de la web, lo están viendo en directo una serie de seguidores que tenemos en el canal, y te lo comparto porque creo que hay que hacerlo, ¿no? Aragonés72 dice que bueno, que se va a poner a llorar porque bueno, tiene muy buenos recuerdos tuyos. Yo creo que en el nombre miente con la edad, porque si te vio marcar un gol en el Camp Nou, seguramente nació antes del 72, pero que tiene muy buenos recuerdos tuyos. Y yo quería hacerte una pregunta táctica, aunque aquí estamos hablando un poco más de un repaso histórico, ¿no? Pero hablábamos de la figura del carrilero, que suena muy moderna, pero es que todo el triángulo que comentabas antes, tanto con Pais como con La Petra, tiene mucho de cómo se juega ahora. La Petra al final era un jugador que jugaba por fuera, en banda, pero tendía a ir hacia adentro. Que es lo que hacen muchas veces ahora los bandas, ¿no? Que no son extremos, sino que son jugadores que van de fuera adentro y liberan el espacio para el lateral, y el interior o el centrocampista es el que le cubre la espalda al lateral, que es el que sube. Eso, hace 60 años ya lo hacíais, ese triángulo, ¿no? Pais, La Petra y tú. Bueno, era muy fácil para nosotros porque estábamos muy bien compenetrados. Mira, te diré que yo tenía una persona, o un jugador, un compañero, que siempre me cubría la espalda, que era Pais. Es decir, él sabía que cuando yo me iba para adelante, él se quedaba cubriéndome la espalda, porque efectivamente yo subía, pero pues había que bajar. Entonces yo tenía la tranquilidad suficiente para poder subir. Y lo que decías tú de Carlos Lapeza en realidad nunca jugó de extremo. Siempre jugaba en el centro del campo y tenía una inteligencia tan grande que no sé con quién compararlo actualmente, pero para nosotros era fundamental en el equipo, porque era lo que se dice ahora, unas asistencias que eran peligro para el contrario. Fue una pena que aquel equipo durase tan poco, en el buen sentido de la palabra, porque, por ejemplo, yo me retiré a los 29 años, Carlos Lapetra un año más tarde. Fuimos poco a poco, pero se fue apagando aquel equipo de los magníficos, se fue apagando en muy poco tiempo. Severino, la temporada 60-61, que el Real Zaragoza queda tercero, al hilo de esto que estás comentando, se empieza a forjar ese equipo que ya empieza a jugar con ese fútbol tan moderno y tan aplaudido, incluso luego comentaremos en vuestras salidas a Europa. ¿Se produjo eso, ahora que en el Zaragoza hay un debate sobre el peso del entrenador y el peso de los jugadores, se produjo de una manera natural porque congeniasteis jugadores que teníais ese talento, o supo con la llegada de César daros la tecla para jugar ese fútbol distinto? Lo que acabas de decir es muy importante, porque un entrenador como César difícilmente, no sé si hoy encajaría o no encajaría. Él tenía una visión de lo que era el fútbol, porque fue un gran jugador, que él lo único que quería era que saliésemos al campo a divertirnos. Siempre nos lo decía, vosotros salid a divertiros, no preocuparos que si nos van a venir en Madrid, que sea, vosotros siempre tenéis que ir a divertiros. Y hacía
unos partidos de entrenamiento en medio campo que jugábamos unos contra otros para que veas a dónde llegábamos. Y él también jugaba en aquel entonces, y Rosendo Hernández también jugaba contra nosotros y se enfadaba con nosotros, pero no enfadarse por alguna causa natural, sino que se enfadaba porque quería ganar, porque entonces había un Yarza, era el encargado, el que ganaba le daban $1, pero era $1 de chocolate, era una chocolatina de premio, y aquello para nosotros significaba mucho, y la verdad que íbamos siempre con zapatillas. Nos dábamos unas patadas como si fuese un partido, pero normal. En fin, fue una época que recordar aquello para mí es tan bueno, tan bonito, tan humano, que no sé si alguno de los que ahora nos están escuchando puede haber vivido aquella época. No lo sé, porque ya sabéis que la mayoría de vosotros sabéis que nosotros hemos pasado ya la historia desde hace mucho tiempo, y aquel fútbol no sé si hoy se recordaría o no se recordaría, no lo sé. Pero desde luego fuimos un equipo que supo por España y por Europa dar la talla de lo que era el Zaragoza. ¿Tú tuviste ocasión de disfrutar de la Romareda prácticamente recién inaugurada? Siempre se ha hablado mucho del público de la Romareda, y hay un mito, entiendo que es real, que a los magníficos se les llegó a pitar y este tipo de cosas. ¿Cómo vivíais vosotros aquello también? Porque también tenía que ser difícil. Mira, no sé si es muy duro lo que voy a decir. Para mí, la mayor injusticia que cometió el público de Zaragoza fue cuando fuimos a jugar a Barcelona y ganamos allí 1-0, y en la vuelta perdimos 4-2, que era la final de la Copa de Ferias. Pero a continuación jugamos una eliminatoria de Copa contra el Europa, que era un equipo de segunda división, del cual lógicamente tendríamos que haber ganado. Nos eliminaron, y la mayor, yo creo que injusticia, fue la pañuelada que nos dieron, y que se produjo la dimisión de Baldo Marco, que era un gran presidente y una bellísima persona. Don Baldo Marco, para mí, yo creo que, lo puedo decir ahora porque no lo voy a decir, cuando yo fui a hablar con él en una ocasión, yo le dije que quería montar una tienda y que necesitaba, si me podía adelantar, algo de dinero. ¿Sabes lo que hizo? Me dio los 3 años que tenía de ficha, me los dio de su bolsillo. Y eso yo nunca lo olvidaré, y siempre estaré agradecido a toda la familia y descendientes de Baldo Marco. Fue un hombre, no conmigo solo, sino con todos. Era un hombre tan humano, tan sensible, una gran persona, que creo que ninguno de nosotros lo podrá olvidar. Pero lo que dije, y lo digo, el gesto de que él me adelantase los 3 años de contrato de su bolsillo, lógicamente yo tuve que firmar un documento, nunca lo olvidaré y siempre estaré agradecido. Por eso yo al Zaragoza siempre lo digo, que es el mayor acierto que tuve en mi vida haber fichado por el Estímulo. Bueno, y luego defendiste muy bien ese adelanto, ese préstamo, Severino, porque tu tienda, o la tienda de Reija, siempre ha sido una de las más reconocidas de la capital, ¿no? De la ciudad, la tienda de ropa. Luego llegaremos a ese punto porque se puede considerar el final de los magníficos, ¿no? Aunque cada uno terminó yéndose en un momento, pero sí que esa eliminatoria contra el Europa se entiende como el final de trayecto de un equipo glorioso, pero estamos todavía llegando. Es que todavía no habíamos llegado, porque la época de los magníficos y de seguramente tus mejores 5 años en el Real Zaragoza se pueden reducir del 62 al 67. Me parece que son los 5 mejores años que vivió el Zaragoza en general, y tú en él. Pero justo antes erais lo que comentaba Alfonso, ¿no? Un equipo
casi yeye como el Madrid. Creo que la temporada 61-62 se juntaron tanto Murillo como Seminario y el equipo marcó más de 70 goles en Liga. Para quienes llevamos años y años que celebrar un gol es encontrar petróleo, imaginar una temporada con 70 goles, yo creo que la viví a mediados de los 90 en el equipo de la Recopa o el año anterior, ¿no? Que también marcaron muchos goles, pero ¿cómo era ese equipo? El tener a dos delanteros de ese calado, ¿no? Tanto Murillo, uno de los goleadores históricos del Real Zaragoza, como el peruano Seminario, que creo que vino del Sporting de Lisboa y hizo un par de temporadas soberbias. Bueno, Murillo era un gran jugador, sobre todo lo que iba muy bien, le llamábamos el pulpo, porque iba muy bien de cabeza y como era muy alto, pues tenía una facilidad enorme para en el área tratar de luchar y de marcar goles, pero no se puede comparar técnicamente con Seminario, que el Seminario era un jugador de una clase excepcional y de un toque de balón extraordinario. Con nosotros estuvo muy poco tiempo porque lo traspasaron al Barcelona y lógicamente en el Barcelona también rindió muchísimo. Pero aquellos eran jugadores, digamos, ¿cómo lo denominaría? Pues lo denominaría diciendo que fueron jugadores que solamente, Murillo sí, pero Seminario vino aquí un poco para... de trampolín, ¿no? Igual. Promocionarse para un equipo más grande como fue el Barcelona. Seguro que eso. Pero cuando llegaron después, que llegó Villa, que llegó Canario, que ya empezamos a formar el equipo que jugábamos, bueno, lo jugábamos de una manera que en todas partes nos aplaudían, menos en 2 o 3, que ahí la culpa no sé si era nuestra, era Elche, Granada. ¿Por qué? Porque en Elche no ganábamos nunca, excepto una vez que ganamos por 7-1, me parece que fue, pero en Granada íbamos allí y en Elche la grada estaba tan cerca de la línea de banda que con un paraguas te cogían y te enseñaban para decir, párate aquí que esto va en serio. Cosas que ahora vas recordando y que como no tiene nada que ver con el fútbol de ahora, pues entonces los recuerdas con cariño y son anécdotas graciosas que tienen ese mimo que se le puede dar al fútbol de entonces, del equipo de entonces y de que todos los que afortunadamente todavía estamos aquí lo recordamos cuando nos juntamos algunos días de una vez al mes o así, recordamos aquellos tiempos, aquella ignorancia y contábamos nuestras batallitas porque son dignas de oírlas. Yo cuento unas, Canario cuenta otras, Villa cuenta otras, y ¿te acuerdas de aquel día? Y siempre estamos con eso. Y siempre, ¿cómo no nos vamos a acordar de aquella época? Seguro que sí. Oye, Severino, y ese comienzo del Zaragoza, que juega también, como bien decía Javi, te lleva en un año como este podemos recordar ese Mundial del 62 que vas convocado con auténticas figuras históricas, con Di Stéfano, con Puskás, con Santamaría, que pensaba que se puede imaginar uno cuando le dicen te vas a jugar un Mundial con todos estos a enfrentarte a las mejores selecciones del mundo. Entonces solo iban 16 además. Yo no me lo creía. No me lo creía porque efectivamente yo era muy joven y me iba con unos jugadores que tú muy bien acabas de decir. Pero para que te hagas una idea de lo que yo significaba en aquella selección, nos sentábamos a comer y me decía, chaval, tráeme esto, chaval, búscame. Y yo corriendo iba como no iba a ir. Todo lo que Di Stéfano, Puskás, Gento, todos era, para mí aquello era un milagro. Tengo, por desgracia, un amargo recuerdo porque yo me lesioné el primer partido que jugué, me lesioné, me rompí el menisco y entonces no se podían hacer cambios. Y tuve que jugar de extremo parte del primer tiempo y parte del segundo, porque en aquel entonces el que se lesionaba pues tenía que pasar
de extremo izquierda a ver si metía el gol del Cojo, pero no, yo no lo llegué a meter. Pero, como te digo, para mí fue una experiencia tan bonita el ver a aquellos jugadores que para mí eran ídolos, porque eran ídolos, el convivir con ellos, porque en Santa María yo dormía con él, estaba en la misma habitación con él, y estuvimos, un mes y medio estuvimos. Y aquel hombre me enseñó tanto, tanto, y era, lógicamente era mucho más mayor que yo, pero me enseñó tanto tácticas de cómo poner el cuerpo en determinadas ocasiones, en los corners cómo tenía que hacer para desplazar a la persona que yo marcaba, cómo tenía que meterle el pie en algunos choques y duelos. Todo aquello lo fui aprendiendo y me enseñaron muchísimo. Y después del Mundial llega Santos, Sigi, llega Villa, el Real Zaragoza. Digamos que si se estaba cuajando el equipo de los Magníficos, ya empezaba a tomar forma, y además, hablando antes de Waldo Marco, también es una persona muy importante en el debut europeo. Tú es verdad que tenías experiencia tanto en la sub-21 como en la selección absoluta de España, y habías jugado partidos internacionales en Italia, en Francia, pero ¿cómo recuerdas aquella primera eliminatoria contra el Glentoran? Porque lo recordábamos aquí hace unos meses, porque se cumplía el aniversario, y el recibimiento que tuvisteis allí debió ser espectacular. No te voy a preguntar si jugó Isasi o Trucho, que es la duda que teníamos nosotros aquí, pero ¿cómo fue aquella primera eliminatoria con el Glentoran? Bueno, aquella eliminatoria fue una experiencia para nosotros muy bonita. No sé si te refieres en realidad a la eliminatoria que jugamos contra el West Ham. ¿Te refieres a esa? No. La primera contra el Glentoran en Irlanda del Norte es la primera que juega el Real Zaragoza en Europa. De esa, perdóname, pero casi ni me acuerdo. Yo me acuerdo de las cosas bonitas, pero aquella no era tan bonito porque a mí, nada más empezar allí, me dieron una patada, pero una patada que aún no lo he olvidado. Te lo juro que aún no lo he olvidado. Entonces, para mí eso no me gusta comentarlo. Esas cosas no me gusta comentar las cosas bonitas de, por ejemplo, si me preguntas del West Ham, te puedo decir lo que nosotros hicimos allí. Todo esto sí, pero si me preguntas por esto que me acabas de decir, ya ni me acuerdo. Ahora te lo preguntaremos, Severino, porque vamos a repasarlo todo o casi todo, pero antes jugar fuera de casa era una profesión de riesgo, ¿no? Porque ahora hay muchas cámaras, el fútbol es otro, la sociedad también es otra, pero antes no hace tanto, o sea, no había que irse a los años 60 para eso, también en los 80 jugar fuera de casa era complicado, y por eso se valoraba tanto puntuar fuera de casa. Me acuerdo cuando éramos niños en los años 80 que había una clasificación de positivos y negativos, ¿no? Dependiendo de cuántos puntos sumaras a domicilio, porque era casi una heroicidad el jugar y el ganar fuera. Y de hecho a los Magníficos le pasó un poco eso, ¿no? Que la Romareda eran apabullantes, pero os faltó esa regularidad fuera de casa para, te lo he escuchado en alguna entrevista, esa espinita clavada que os quedó de poder ganar una liga, ¿no? Porque hicisteis muchos terceros, cuartos, quintos, especialmente cuartos y quintos, pero echando la vista atrás dices, teníamos equipo para haber ganado por lo menos un título de liga, ¿no? Esto fue el mayor pecado de aquel equipo. En casa efectivamente éramos imbatibles, pero fuera de casa no rendíamos como teníamos que haber rendido. En aquel entonces solamente había un punto por empatar y 2 puntos por ganar. Si se hubiese dado la circunstancia de la clasificación con 3 puntos, seguramente hubiésemos ganado alguna liga. Pero vuelvo a decir que esto no es una excusa de que fue el mayor pecado de aquel equipo el no haber conseguido una liga, porque éramos capaces de ganar en Madrid, al Atlético de Madrid, al Barcelona, al Valencia, a todos, pero como os dije antes, llegábamos a Elche, nada. Llegamos a Granada, nada. Llegábamos, nada. Es decir, era aquello, no sé, no te puedo explicar, porque nosotros siempre poníamos un gran interés para poder ganar, por muchas razones, como ahora. El jugador de ahora y antes, pues
lo que quiere es ganar porque es un hombre, es económicamente, lógicamente, pues se perciben unos momentos muy buenos, pero a aquel equipo no sé lo que le pasaba, que como os vuelvo a repetir, fuera de casa no rendíamos con los equipos que estaban por la mitad de la tabla para abajo. No lo sé por qué. No os lo puedo decir. No hay respuesta, ¿no? Además, los entrenadores siempre dicen que ensayan lo mismo para jugar en casa que fuera, pero en concreto al equipo de vuestra época dejasteis partidos gloriosos en Europa, sin embargo, fuera de casa. Nosotros rendíamos con los equipos que jugaban al fútbol. Yo recuerdo lo del West Ham, no sé si alguna vez o lo habéis oído lo que pasó. West Ham, nosotros aquí empatamos y fuimos allí en la creencia de que nos iban a meter 10, porque tenían un equipazo. Cuando llegamos al campo, que llegamos lógicamente 1 hora y media antes, a pisar el terreno, había 80.000 personas con las bufandas. ¡Guau! Eso era en Lis. Ahí va, y dale que te pego con el. Empezó el partido, a los 5 minutos, gol. Y nosotros decíamos gol a favor nuestra, gol. Bueno, gol. Nos van a meter 7-1. A los 10, 2-0. Bueno, ya me da. A los 20 minutos o 25, 3-0. Y ya pedíamos la hora. Decíamos, miramos para ver, ¿cuánto falta? Porque tenían un equipazo. Pero fuera de casa, en el extranjero, efectivamente hemos hecho unos resultados muy buenos. ¿Por qué? Porque nosotros jugábamos al fútbol y nos encontrábamos con equipos que eran lo mismo que nosotros, competían jugando al fútbol. Lo que no nos iba nada era cuando jugábamos con equipos que son, como se suele decir, leñeros. Entonces, esos no nos iban nada. No sé por qué, pero no nos iban nada. Pero jugamos en Italia, jugamos contra equipos, con la Juventus, jugamos con muchos equipos de un potencial enorme, pero siempre salíamos victoriosos. Y esa es una de las facetas que uno recuerda con cariño y que ojalá el Zaragoza vuelva a ser lo que fue en aquel entonces. Y hablando de triunfos, no tardó en llegar la primera Copa de Ferias, el primer título, en el que tuvisteis obviamente que superar a equipos de mucho nivel. Hablabas de la Juventus, antes había caído el Heracles, Lausanne, y llegáis a semifinales y tenéis que desempatar con el Lieja en un tercer partido. ¿Cómo fue aquello? Porque claro, la mentalidad actual, lo de jugar un partido de desempate no nos entra mucho en la cabeza, y además tuvisteis la suerte quizá de jugarlo en casa, ¿no? Bueno, todo tiene su cara y su cruz. Por ejemplo, en esa ocasión nos benefició el haber jugado en casa y poder pasar la eliminatoria en el desempate. Pero por contra, no sé si os acordáis de que hubo un partido aquí en la Romareda, que era el título que era la Recopa, y yo era el capitán, y se jugó a cara o cruz. Y elegiste cruz. Rangers. Y entonces yo pedí cara. No me digas. Al Rangers, si no lo recuerdo mal. Y salió cruz, aquí en la Romareda. Y recuerdo que el masajista me dijo, me cago en tu padre, siempre que pedí cruz, no cara. Si hubieras pedido cruz, te hubieran dicho que tenías que haber pedido cara. Pero oye, es que perder una final de un campeonato europeo, jugarlo a cara o cruz, no creo, porque entonces no existían los penaltis. Sí, de hecho también, ahora que estamos en año de Mundial, creo que fue en Suiza 54, España se queda fuera del Mundial a sorteo, empató y se sacó una bola, un niño sacó una bola y quedó fuera del Mundial por esa suerte. Bueno, pero a ese aún le sacaron una bola. Pero es que a mí, el árbitro me dijo, cara o cruz. Y yo dije, cara, joder, cruz. Y cuando llegué al vestuario,
¿pero qué pasó? Y yo pedí cara, joder, haber pedido cruz, claro, haber pedido cruz, ahora me lo dices. Pues en la documentación que teníamos, Severino ponía que habías elegido cruz. Lo desmentimos, ¿no? O sea, lo que elegiste fue cara y salió cruz. Desmiéntelo, yo pedí siempre cara. No se te olvida, no se te olvida. No. Cruz, Lo que pasa cruz que es la fácil, cruz es la que llevas encima desde entonces, ¿eh? si hubiese... Bueno, aquello... Es que el masajista, que era Magallón, era el que me decía, joder, siempre hay que pedir cruz, hay que pedir cara, siempre. Y yo le dije, ya. Hay que pedir la que toca, ¿no? Hay que pedir la que toca. Hay que hacer la quiniela con el periódico del lunes, ¿no? Como se dice, que ahí aciertas los 15 seguro. Pues fue en los cuartos de final de la Recopa del año 66-67, con el Rangers, como bien has comentado, que luego terminó llegando a la final y perdiéndola con el Bayern de Múnich. Pero 2 años antes, en la temporada que estaba hablando antes Dani, llega Canario, ya se completa la delantera famosa. Magnífico, sí. Eso es, jugáis esa final que ganáis contra el Valencia, la primera Copa de Ferias. Fueron, no sé si 15 días o 20 días fantásticos, ¿no? Porque se ganaron los 2 primeros títulos de la historia del club en esos 20 días, tanto la Copa de Ferias como la Copa del Generalísimo. Y además, Marcelino marcó ese gol de cabeza contra Yassin en la final de la Eurocopa 64, que le dio a España su primer título de selecciones, ¿no? de naciones. Creo que a Marcelino pensabais que no lo ibais a ver, ¿no? en la final, porque estaba ahí, lo visteis por la tele, celebrando no sé exactamente con quién. Aquella es una historia que lo voy a contar, porque es digna de contarse. Por eso te la preguntamos. Tiempo, y efectivamente Marcelino fue el que metió el gol con España contra Rusia, el famoso gol de cabeza, fue una maravilla, una joya, y estaba don Baldo Marco, estaba con nosotros en el hotel, porque teníamos que ir para Valencia para jugar la final de la Copa de Ferias contra el de Valencia. Por la mañana, el día siguiente por la mañana, teníamos que coger el avión para marcharnos para Barcelona. Y cuál no sería nuestra sorpresa que Marcelino no aparecía. Y don Baldo dijo, pues nos vamos sin Marcelino. Pero ¿cómo nos vamos a ir sin Marcelino? Nos vamos sin Marcelino si no perdemos el avión. Efectivamente nos marchamos sin Marcelino, y cuando llegamos a la concentración, pues nos preguntaron por Marcelino. Y le dijimos, no sabemos de él. Y por la noche estábamos cenando y en la televisión vemos a Marcelino con me parece que se llamaba Martínez Bordiú, que era el médico en aquel entonces, me parece que era especialista del corazón, y lo vemos con la bata, la mascarilla, en una clínica, paseando por allí, y nosotros decíamos, me cago en la madre que lo parió. Mira, nosotros aquí concentrados, nerviosos, y él ahí lo tienes en Madrid paseándose. Recuerdo que llegó el martes por la noche y estábamos cenando cuando llegó y ninguno le dimos la cara. Todo el mundo agachamos la cabeza, ni le aplaudimos ni nada. Y él se quedó cortado. Y además habíamos decidido decirle al entrenador que lo castigase sin jugar la final. Y aquello, claro, era una decisión muy, muy dura. Marcelino cogió y dijo, mister, póngame a mí que yo gano el partido, yo solo gano el partido. Y efectivamente, jugó y metió un gol, hizo un partidazo enorme, para que veas lo que es el fútbol, de decirles nosotros, oye, que no lo pongan porque estuvo 2 días por ahí que no sabemos si se acostó o no se acostó, y a ver ahora cómo va a ver. Pues tuvo las narices de decir al entrenador, efectivamente lo puso, y nos ganó, él y Villa nos ganaron los partidos. Eso es. Fue un 2-1, ¿no? Contra el Valencia del Camp Nou, con goles de Villa y de Marcelino. Correcto. Exacto, que al final los genios son los genios, pero queríamos
contextualizar lo que es lo que era la Eurocopa antes. La Eurocopa no es como ahora que se juega durante un mes, participan 24 equipos o los que sean y es un torneo en sí mismo. La Eurocopa era una fase final, era lo que ahora en baloncesto es la final a 4, ¿no? la Final Four, que son semifinales y final en un mismo país. En España creo que se jugaron tanto en el Bernabéu como en el Camp Nou y bueno, pues España le ganó en la final a la Unión Soviética de Yassin, creo que también por 2-1, y el segundo gol lo marcó Marcelino, el primero creo que Pereda. No, Marcelino metió el segundo, el primero lo metió Pereda. Eso Pereda fue el que metió el primer y el segundo fue a un pase de Pereda. De Pereda, fue centro de Pereda y remate de cabeza en un escorzo casi imposible de Marcelino, que te queríamos preguntar por Marcelino, porque hay mucho aura, ¿no?, alrededor suyo. Normalmente los genios, y sobre todo cuando han atravesado el tiempo, ¿no?, y se han convertido casi en una leyenda, tienen mucho aura alrededor. ¿Era tan peculiar o tan suyo como parecía? Mira, a Marcelino había que clonarlo, porque como él no hay otro, ni lo habrá. Marcelino era un personaje peculiar, sensacional, muy buena persona. Una anécdota, por ejemplo, en aquel entonces para ir a Madrid no había autopista y él tenía el flamante Volvo. Y cuando llegaba a la concentración con la selección, le digo, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal el coche? Bien, normal. Mi velocidad media son 140. Y claro, nosotros los que teníamos un Dauphin o un 600, pues decíamos, joder, si nosotros lo pasamos de 70 o de 80 y este va a 140 y tan tranquilo. Era peculiar. Marcelino, único. Una bellísima persona. Ahora está en Ares y allí pues me figuro, porque yo hace tiempo que no tengo contacto con él, pues me figuro que también estará disfrutando como nosotros de los nietos y haciendo o recordando aquellos tiempos gloriosos que a veces te juntas con un compañero y lo revives porque da gusto recordar aquellos tiempos. Oye, Severino, pero es que además erais un equipo de dibujos animados con personajes muy peculiares, ¿no? Porque se habla de los 5 magníficos, que realmente magníficos, los magníficos erais todos, pero había gente muy particular, puede ser como Canario, como Villa, como la Petra. ¿Nos puedes dar alguna pincelada de qué era lo que destacaba de cada uno? Uy, me pones a mí un compromiso muy grande, ¿eh? Pero muy grande. A ver, vosotros conocéis mucho a Canario. Sí. Canario sigue siendo lo que fue en aquel entonces. Tan bueno, una bellísima persona, una persona que ayudaba a todo el mundo. Ayudaba no solamente a los compañeros, sino fuera del campo. Villa era procedía de una familia muy buena, tuvo la gran suerte y de hecho fue concejal del ayuntamiento y tuvo la gran visión de poner un negocio que le funcionó muy bien, de aire acondicionado, Samisa. Pero siempre fue una persona súper amable, súper educada y también en aquel entonces yo creo que todos tratábamos de ayudarnos unos a otros en lo que podíamos. En lo que nos decían, y nosotros si podíamos, si éramos capaces, lógicamente lo hacíamos, ayudar al compañero siempre. Entonces, ¿cómo se puede definir Canario y Villa en aquel entonces? Eran totalmente distintos, pero a la vez eran, por su personalidad, eran unas bellísimas personas. Por cierto que, bueno, seguro que los que estamos aquí casi todos lo sabréis, que el gol de Marcelino famoso de la Eurocopa, hasta 2008 se pensó que o se vio un montaje de imágenes que no se correspondía con la realidad. Sí. La televisión española montó un centro de Amancio con el remate de Marcelino y en la televisión rusa se rescató en 2008 la imagen real, que era el centro de Pereda. Así que ha habido prácticamente una generación entera que no ha conocido el gol de Marcelino de verdad.
Efectivamente, pero yo cuando vi el vídeo ese, que fue un montaje de Amancio, es decir, no de Amancio, siendo Amancio el protagonista. El que centraba Amancio. Yo dije, esto no es verdad. El centro lo hizo Pereda. Fue el que centró en el gol de Marcelino, fue Pereda, no Amancio. Sí, hasta, ya digo, hasta 2008 no se vio la imagen real. No lo sabía. Yo sabía que, bueno, cuando lo vi, dije yo, está equivocado. Esto cuando se pasó en el nodo y así, era eso. Y vosotros ganasteis también la Copa del Rey en el Bernabéu al Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que también estaba formando una generación memorable. De allí salió aquel famoso Iríbar es cojonudo. Como Iríbar no hay ninguno, porque se hizo un partidazo, a pesar de que perdieron 2-0, pero hizo un partidazo enorme. Y de ahí salió la famosa frase de que Iríbar es cojonudo, que lo cantaban los vascos, lógicamente. O sea, imagínate cómo fue la final, ¿no? Sí, aquel partido fue un partido para nosotros muy bonito y ganamos con cierta facilidad porque el Bilbao era un equipo muy correoso, pero estaban inspirados aquel día, todos estábamos inspirados, y tanto Villa como Marcelino, bueno, pues y no ganamos de más en un tanteo más abultado, porque Iríbar, como se suele decir, Iríbar es cojonudo, como Iríbar no hay ninguno, lo cantaban los propios vascos, a pesar de que habían perdido 2-0. Oye, Severino, tú fuiste 24 veces internacional, creo que 2 de ellas capitán. No tuviste mucha suerte porque hablábamos antes de la Eurocopa del 64, en la que, al ser un formato tan reducido, si estabas lesionado, no llegabas. A ti te intentaron recuperar, creo que de una lesión de tobillo y no llegaste a tiempo. Es decir, juntaste la lesión de menisco en el primer partido en Chile, el no llegar a la Eurocopa por una lesión de tobillo cuando el seleccionador, mejor dicho, te estuvo esperando hasta el final, y no te pudiste tampoco desquitar en la del Inglaterra 66, aunque ahí sí que lo pudiste jugar en plenitud, porque me parece que tocó un grupo con no sé si con Argentina, Alemania Federal y Suiza, ¿no? Y entonces no pasamos a la siguiente fase. Era una generación de futbolistas que, igual que los magníficos se recuerdan, hasta que llegó esta España campeona. Nosotros en los años 80 crecimos con esa España de los años 60, ¿no? Con lo que hemos hablado antes de Di Stéfano, de Puskás, de Gento, de todos esos. No sé dónde te leí que ahí no se entendía demasiado, y menos en Inglaterra, porque veníais de la exhibición en Leeds que has comentado antes, que el Zaragoza no fuera la base, la columna vertebral de esa selección, ¿no? Que la Petra, Violeta, todos estos no jugaran, tú sí que jugabas, y que lo hicieran lo que tú creo que llamabais los italianos, es decir, los Luis Suárez, Peiró, Del Sol, que estaban en Italia. A ver, efectivamente lo que dices tú es cierto, de que cuando llegamos a Inglaterra no lo entendían, de que la base de la selección no fuese el equipo del Zaragoza, porque habíamos demostrado, no solamente en España, sino en Europa, habíamos demostrado la valía de aquel equipo. Estuvieron seleccionados, Villa quedó eliminado y Violeta quedó eliminado. Nos fuimos, Carlos Lapetra, Marcelino y yo fuimos. Pero es muy difícil el analizar cuando tienes que tomar unas decisiones como actualmente Luis Enrique tiene que tomarlas. Es muy difícil decir a quién llevo y a quién dejo. No sé si ahora, supongo que sí, pues en aquel entonces no era fácil el desbancar a algunos jugadores por su renombre que tenían, dejarlos fuera de la selección para llevar otros que no teníamos tanto nombre, como era el caso de Violeta o el caso de Villa, que eran unos jugadores sensacionales, pero pesaba mucho el Barcelona, y el Madrid en aquel entonces pesaba muchísimo. Es justo
no creo que sea justo lo que han hecho. Pero hoy no se puede culpar. Si estuviesen en aquel entonces Violeta y Villa, ¿hubiésemos ganado a Alemania? No lo sé. ¿Hubiésemos ganado a Argentina? No lo sé. Hemos ganado a Suiza y ya está. Pero en aquel entonces y ahora no es comparar la selección de ahora con la de entonces, es muy difícil. Mira, ahora, en aquel entonces, primero, solamente había un masajista, había un médico, había un delegado. Ahora, ¿cuántos médicos hay en el club? ¿Cuántos masajistas llevan los jugadores que tienen masajistas particulares? Y todo esto es sensacional. Es decir, uno tiene que pensar y decir, ¿cómo ha evolucionado el fútbol? Yo cuando veo algunos partidos y digo yo, y es cuando me viene a la memoria decir, madre mía, nosotros en el Zaragoza, el masajista era el que hacía de masajista, de médico y a veces de delegado. Porque viajábamos 16 personas, un masajista y un delegado a veces, pero si no, el masajista, que era Magallón, hacía de todo. Hoy, cuando ves toda esta gente alrededor, cómo los cuida. Yo, un jugador de fútbol, nosotros, cuando antes teníamos una lesión, por ejemplo, una lesión de tobillo, pues sabías que tenías que saber, te daban ultrasonido y meter el pie en agua caliente y frotarte para ver si podías aguantar. Hoy te dicen, esta lesión dura 22 días, 15 minutos y 10 segundos. Y en aquel entonces era imposible, porque entonces no había nada de esto. Y hoy la pregunta que es imposible de saber es, si nosotros en aquel entonces tuviésemos estos adelantos, ¿a dónde llegaríamos? No lo sé. Porque yo me lesioné, yo me retiré a los 29 años por la lesión de la rodilla. Cuando yo me operé la segunda vez de la rodilla, pues cometí una imprudencia, pero un poco por cariño al club. A mí me decían, tienes que jugar. Y yo jugaba y cuando terminaba el partido tenía la rodilla como una bola, pero hinchadísima. Y me tenían que sacar el líquido, estar un día en la cama, pero el día siguiente al partido tenía que volver a jugar el partido siguiente. Y aquello, a mí yo me di cuenta de que poco a poco mi rendimiento iba a menos. Y por eso tomé la decisión de retirarme a los 29 años, porque yo sabía que no podía. Mi rodilla no funcionaba y no podía. Ahora, fijaros las lesiones que hay ahora te dicen al detalle lo que tienen en cada momento y el tiempo que van a durar. Y esto es sensacional. Para el jugador, para el equipo, es fenomenal. Así que logremos un gran mundial, que es lo que todos deseamos, que España luche por conquistar de nuevo otro título. Oye, Severino, hemos dicho que íbamos a hablar de las cosas buenas y aunque ese mundial no tuvisteis el resultado, un mundial en Inglaterra tiene que ser algo en los años 60 además, el primer mundial que se televisó de un modo ya pleno, ¿no? Para todos los países. ¿Cómo fue la experiencia del mundial? Porque seguro que está llena de anécdotas. Que te voy a contar una anécdota muy buena. Nosotros la inauguración era Argentina contra Uruguay. Y entonces, empate a ceros. Y nosotros estábamos viendo el partido. Metieron un gol y al segundo o a los 2 segundos, otro gol. Y dijimos, ahí va, otro gol. Y es que era la repetición y nosotros no lo sabíamos. Nosotros no lo sabíamos que había repetición. Son cosas que pasan que ahora te ríes. Pero es que era cierto aquello que decir, porque a nosotros nunca nos dijeron, bueno, ahora se va a televisar, pues saben que las jugadas se van a repetir. No lo sabíamos y estábamos viendo el partido, gol. Y a los 10 segundos, ahí va, otro gol, el mismo. Que era la repetición del gol y no lo sabíamos.
¿Fue en ese mundial o fue en el siguiente en el que se incluyen las tarjetas amarillas? No, fue en Inglaterra. En Inglaterra, ¿verdad? Estaba yo dudaba. Ahí fue donde... Es que fíjate si cambió ese mundial el fútbol, ¿no? En Inglaterra, mira, nosotros estuvimos concentrados en Santiago de Compostela, estuvimos concentrados mes y medio. Y entonces en Santiago llueve mucho. En aquella época llovía mucho. Y habían elegido un hotel allí en Birmingham que decían que el clima era parecido al de Santiago. Cuando llegamos allí, todos los días 32 y 35 grados. Y decíamos nosotros, pero bueno, si venimos de Santiago creyendo que aquí iba también a llover, los entrenamientos, todo perfeccionado, y ahora resulta que aquí hace 30 y tantos grados que no sabíamos. Anécdotas, cosas que pasan. A ver, Severino, te hacemos una última pregunta y otro día lo completamos si quieres o hacemos una segunda parte, porque entre todo lo que has vivido y la plenitud mental en la que te encuentras, está para charlar contigo toda la tarde. Pero queríamos reparar un poco, no la injusticia, porque seguramente no es así, ¿no? Pero cuando se habla de aquel equipo que se reduce a los 5 delanteros, a los 5 magníficos, el propio Canario, que tú dices que tenemos mucha relación con él, lo conocemos desde hace mucho tiempo y siempre dice lo mismo, ¿no? Magníficos eran los 11. Vamos a repasar o háblanos de los 5 que menos se hablaba, porque estaba Santa María, estaba Violeta, estaba País, teníais ahí una conexión gallega muy importante, ¿no? Entre Marcelino, País y tú, erais 3 gallegos ahí dentro del equipo. Yarza, que estuvo jugando hasta los 38 años o por ahí. Te hemos pedido que nos hablar de los 5 magníficos de los delanteros, pero vamos a terminar hablando de los otros, de los que le ponían un poco el andamio al equipo, ¿no? Creo que la idea de los 5 magníficos, quiero recordar que salió de un periodista que nosotros, como le denominamos, no sé si le denominábamos Garbancito, pero yo creo que era Martín Durrea quien puso el nombre de los 5 magníficos, pero yo estoy seguro, pero completamente seguro, que ninguno de nosotros del equipo tenía envidia de que la gente conociese al Zaragoza por los 5 magníficos. Nosotros sabíamos que los magníficos eran el equipo, pero que lógicamente aquel Martín Durrea puso el nombre de los 5 magníficos y se conoció como el equipo de los 5 magníficos a través de los años. Pero yo te puedo decir de que nadie de aquel equipo tenía la más mínima duda de que el equipo lo formamos los 11 que jugamos o la plantilla entera. Nunca se especificaba los 5 magníficos. Para nosotros eso no existía un equipo que eran los magníficos, pero no 5 magníficos. Así que en ese aspecto estamos totalmente seguros y tranquilos de que nosotros no teníamos ninguna envidia de que se denominase aquel equipo los 5 magníficos. No, ninguna. Bueno, los que tenemos envidia, Severino, son los que, por supuesto, los que jugasteis, pero no queremos aspirar a esa dimensión, simplemente a los que os disfrutaron y os vieron jugar en esa recién estrenada Romareda, como comentaba Dani, durante todos aquellos años, tanto en Liga, en Europa, esos viajes que hacíais cada prácticamente 15 días a Inglaterra, que erais el terror de las islas, y nos has tenido una hora entera sonriendo y con los ojos brillando. Así que muchísimas gracias por este rato, por haber accedido a esta entrevista con nosotros aquí en León Sepia. Sigue cuidándote mucho y sigue estando tan bien como estás. Ten muy feliz cumpleaños dentro de 10 días, más o menos, creo que toca ya. Y ojalá nos podamos saludar pronto en persona.
a ver si coincidimos aquí por Zaragoza y te damos un abrazo porque nos has hecho pasar un gran rato y ya a nuestros padres les hicisteis muy felices durante su juventud con aquel equipazo. Un abrazo grande, Severino, y hasta la próxima. Hasta Para mí ha sido un placer poder estar aquí con vosotros y lo de cuidarse y estar en forma. Mis nietos se encargan de que así sea. Cuenta, Me dice, Yayo, no hagas esto, Yayo, no, porque están pendientes de que yo me cuide de ellos y ellos de mí. Un fuerte abrazo para todos y a ver si el Zaragoza sale de este pequeño pozo. Severino, ahora podemos compartir una intimidad que tú eres futbolista, estás siendo abuelo. Cuéntanos cuántos nietos tienes. 11. ¿Ves? Tengo 11 nietos y soy bisabuelo. Sí, señor. Bisabuelo. O sea, que puedes hacer un equipo y el filial. Puedes hacer las dos cosas. Voy a ver si compagino con los seleccionadores para ver si me selecciona a los hombres y a las mujeres. Muy bien, Severino. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Ánimo. Adiós. Adiós, igualmente.